Chicos, buenos días. ¿Me confirman, por favor, si se me escucha con normalidad y claridad? Profesora, buenos días. Yo Está. Buenos días. Muy bien, gracias. Muy bien, chicos. Vamos a empezar ya sus clases del día de hoy. Recordando también un punto muy importante o retroalimentando tal vez lo que se revisó la semana anterior, ¿correcto? La semana anterior, ¿qué tema vimos? Tal vez por ahí alguien de ustedes recuerda. ¿De qué hablamos? sobre el romanticismo europeo, Miss. Sobre el romanticismo europeo, correcto. Nosotros, cuando revisamos ese tema, nombramos y conocimos el contexto en el cual se desarrolló esta corriente literaria. Conocimos también las características que tuvo, ¿no? Los autores o los escritores póstumos o los que se desarrollaron dentro de esta corriente. Y qué bueno, pues, ¿no? Nos dejaron en realidad bastantes obras pertenecientes a este, que es el romanticismo, ¿no? Y pues bueno, ¿no? E incluso pudimos revisar una obra en particular eh, que se desarrolló en esta época o en este tiempo. ¿Listo? Muy bien. Continuando con esto, continuando con estas corrientes literarias, hay que ser bastante claros en el hecho de que muchas veces, y es siempre ha sido así como todo en la vida, tiene un proceso, tiene una secuencia de pasos, tiene un periodo, tiene un espacio en realidad, ¿no? Entonces nosotros cuando revisamos literatura nos vamos a poder dar cuenta que tiene también, pues, ¿no? Una secuencia de etapas que se han ido desarrollando y que han sido influenciadas también muchas de ellas por diferentes aspectos sociales, diferentes aspectos políticos incluso, ¿no? Y muchas de estas, como ya les había mencionado, se enmarcan muchas veces al hecho de mostrar una realidad, pero una realidad que está siendo disimulada, ¿no? Por múltiples motivos, en realidad. El escritor, el autor de obras, siempre va a tratar de plasmar en sus creaciones aspectos personales, tal vez aspectos sociales, ¿no? Tal vez va a ser un medio de purificar, ¿no? Su propia alma, un medio de denunciar algo que tal vez está siendo testigo o algo que sabe, ¿no? Pero lógicamente sus personajes no se van a llamar como la vida real. En muchos de los casos suelen darle otro nombre, pero que pues no se vinculan a personajes establecidos dentro de la realidad. Entonces, eso es un beneficio en realidad y algo mucho de admirar de la literatura, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿no? Algunos tal vez les gusta escribir, pero sus personajes pueden ser propios de su invención, o sea, de su creación, algo que, bueno, pues no están creando en la mente cada uno de ustedes. Pero también alguno de esos personajes puede tener cosas nuevas, cosas novedosas, pero también tener características que son o que le pertenecen a alguien en particular, ¿no? Entonces, son influencias, ¿no? Giovanna, levantaste la mano, Giovanna, te escucho. Giovanna, me parece que se levantó sin querer queriendo. A ver, entonces hoy día nosotros habíamos ya hablado del romanticismo, ¿no? Habíamos mencionado una característica muy marcada de esa corriente es que predomina mucho el sentimiento de las personas, mucho predomina el hecho de lo que yo, de manera personal, quiero expresarte, ¿no? Un mundo muy subjetivo, un mundo muy propio de la invención de, ¿correcto? Pero vamos a ver, así como todo en la vida también hay oposiciones, ¿no? Hay cosas, hay conceptos que se oponen unos con otros. Entonces, su opuesto al romanticismo, si el romanticismo es una corriente que es muy subjetivo, que es muy sentimental, ¿no? El realismo, como el propio nombre lo dice, va a hacer algo o va a enseñarnos o va a enmarcarse en algo que es totalmente opuesto, es totalmente diferente. Entonces, para poder empezar esto, vamos a responder las preguntas que tenemos ahí. Nos dice la primera pregunta teniendo en cuenta la observación de la imagen que tenemos ahí al costado izquierdo.
¿correcto? Lo observamos, lo miramos, ¿no? Podemos ver qué elementos están dentro de esa imagen, podemos ver el rostro de la persona que está ahí, ¿no? Podemos ver tal vez algunos datos más, ¿no? Que podemos concluir nosotros a raíz de lo que estamos observando. Entonces, la pregunta es, ¿en qué ayudaría o en qué les sirve a ustedes poder observar los detalles, tal vez de las cosas, de las personas? Con detalles hablamos tal vez, no sé, de actitudes, de formas de hablar, de la forma tal vez como que salió de una manera y vuelve de otra forma. Entonces, ¿de en qué nos ayuda a nosotros a poder observar los detalles en las cosas, en la vida en realidad? ¿En qué les ayuda eso a ustedes? ¿Alguien? ¿En qué les ayuda, chicos? A ver, ¿cómo estás? Buenos días, Yoshi. ¿En qué les ayuda, chicos? ¿En qué nos ayudará, o a ustedes de manera personal, en qué les sirve observar los detalles de las cosas de su entorno, en su propia familia, tal vez en el trabajo, o cuando van caminando por la calle? ¿En qué les sirve observar? ¿O no son personas observadoras? ¿No son observadoras? A ver, chicos, siguen durmiendo, me parece. O ya Buenos se días, profesora. ahí está Maribel. Muy bien, Maribel. Profesora, en esa pregunta yo respondo pues en observar los pequeños detalles, ver de las personas o cualquier cosa, ¿no? Su sinceridad, una forma de ser, su interés y ¿cómo se llama? Para comprender mejor a las personas o las cosas, para construir mejores vínculos. Ya, gracias Maribel. Ya, Maribel, el hecho de observar a las personas o observar los detalles le ayuda a lo que menciona, ¿no? Por aquí su compañero Wilson también nos dice que el hecho de que a él, ¿en qué le ayuda a observar los detalles? En que le hace saber o le permite no hacer lo mismo que ellos. Ya, por supuesto, ¿no? Por ahí yo observé un detalle en particular en mi vecino, ¿no? Supongamos. Y yo lo empiezo a observar, empiezo a analizarlo, ¿no? Empiezo a ver qué actitudes tiene, empiezo a saber, en este caso, o a identificar, ¿ya? Empiezo a identificar, a ver qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, qué cosas quizás quisiera imitar o qué cosas en realidad no, ¿no? Y a eso se orienta el comentario de Wilson, ¿no? A no hacer lo que ellos hacen, ¿no? Supongamos, mi vecino es una persona que golpea, es una persona que le gusta consumir bebidas alcohólicas, es una persona agresiva, una persona que no para en su casa, que no está atento a sus hijos, ¿no? Obviamente yo voy a observar esas actitudes de mi vecino y diré, no, no me parece, no lo apruebo, no quisiera eso, ¿no? Tal vez como yo también como mamá, o yo también como papá, o tal vez como un adolescente, ¿no? Porque hay que entender que ahora, pues, ¿no? Los adolescentes, de alguna forma u otra, siempre están observando todo, ¿no? Hasta lo más mínimo ellos están observando. Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento cuando a ti papá, a ti mamá, te toque corregirlo tal vez, y vio que tú haces lo que le estás corrigiendo, muchas veces caemos en eso de, ¿no? ¿Por qué tú me dices a mí que esto es hacer, esto está mal, si yo he visto que tú lo haces? ¿No? Entonces, a eso nos sirve, ¿no? Observar los detalles, decidir, ver, como dice Maribel, tal vez establecer mejores vínculos, ¿no? A raíz de lo que yo estoy observando. Y esa observación no tan solo implica, pues, en mirar al ojo, la paja en el ojo ajeno, como dicen, ¿no? Sino también observarme a mí mismo, a ver yo qué estoy haciendo, cómo estoy haciendo las cosas. Ahora, la siguiente pregunta les dice, el hecho de que alguien observe mucho los detalles, que sea muy analítico, que no se le escape ni siquiera un pequeño cabello, una persona que es muy atenta, ¿a qué profesión correspondería este requisito? ¿A qué profesión creen ustedes
que desarrollan mucho esta parte analítica, mucho esta parte observadora. Ojo, no estoy diciendo que las demás profesiones no lo utilicen, ¿no? Obviamente todos somos observadores y analíticos, pero hay una carrera o una profesión que requiere En como más psicología, tiempo. Miss, Ya, los psicólogos, ya, pero ¿quién más observa mucho los detalles? Por ejemplo, pasó algo y lo llaman, o quieren averiguar algo y lo buscan. ¿Por qué? Porque quieren que vean los detalles. la ¿Cómo se llama? policía. Se vincula, por supuesto, los analistas, ya, ya. ¿Qué más? Mm, Ustedes han visto películas policiales, justo cuando me hablaba de policía, su compañera recordé eso. Cuando pasa un accidente, cuando pasa algún atentado, llega la policía, por supuesto, no lo discuto porque es así. Pero también llega otro personaje que se encarga de observar el ambiente, ver qué ha pasado, a ver qué encuentro, ¿no? A ver, ya yo encontré algo que tal vez pongamos una huella de un zapato y siento olor a de perfume de mujer, ¿no? Entonces, a raíz de eso yo empiezo a buscar información, ya sea en el entorno externo, por ejemplo. ¿No? Por acá me dice Nélida, médico, criminalística, médico forense. Ya, los médicos forenses están alineados a los cadáveres en sí, ¿no? Analizan, ¿no? A ver cómo está, etcétera. Muy bien, Elba. A ver, me dan un momento, por favor. Vamos a anotar esto, ¿ya? Porque es importante su participación. Wilson, ¿ya? Elba, ya. Por supuesto, ¿no? Por ahí cuando me decían o me hablaban de policías, automáticamente un policía lógicamente interviene, ¿no? No vamos a decir que no, porque sí es así. Pero al margen o otro elemento que apoya mucho también a esta parte policial, como lo decía Elba, son los detectives, ¿no? También. Porque imagínense, yo quiero saber quién ha matado suponga, no, ¿por qué ha desaparecido mi sobrino? Supongamos, ¿no? Y yo no, y la policía ya cumplió su trabajo, ya hizo su labor, pero ya no puede hacer más, ¿no? Y muchas veces pasa que cierran los casos, ¿no? Entonces, yo o mi familia, ¿no? Contratamos a una persona que se encargue de buscar algo que nos pueda llevar al paradero de esta persona. Puede tomar como antecedentes tal vez la información policial, pero aparte de, pues busca detalles, busca pistas, saber a dónde ha ido, con quién ha ido, ¿no? Y se teje ahí una red adicional. Juliana, levantaste la mano, Juliana, dime. Juliana, Juliana, me parece que se activó ya. Listo. Siguiente pregunta les dice. El hecho de eh, investigar, el hecho de leer detalles, de observar aspectos, ¿creen ustedes que esa acción ayuda a formar nuevos conocimientos con relación tal vez al tema que se está investigando? ¿Creen ustedes que aumenta el conocimiento en cuanto a ese punto? ¿O creen que es por gusto? No, sí, Miss, nos ayuda muchísimo a que nosotros como personas podamos apoyar, ¿no? A la otra persona en la situación que se encuentre o la dificultad que está pasando, ¿no? Ujú. Muy bien, Yoshi, por supuesto, ¿no? Imagínense, yo en el trabajo observo que ya son varios días los que mi compañero o compañera de trabajo viene cabizbajo e incluso en alguna oportunidad ha venido moreteada, ¿no? Y cuando le han preguntado a qué se debe o por qué, siempre les dice que es porque se ha caído, porque se ha golpeado con la puerta o porque no sé, todo le ha pasado, o sea, hace ver que es una persona tal vez que en apariencia puede ser muy torpe, ¿no? Pero en sus actitudes no respaldan eso, ¿no? O sea, si yo me caí y me moreteé, porque sí pasa, obviamente, bueno, pues me va a doler el golpe, mi piel se va a tornar de color violeta, pero mi estado de ánimo no va a ser cabizbajo, ¿no? Porque duele, sí, pero no es pues para sentir que, o para volvernos personas pues tan muy grises, ¿no?
Entonces yo voy observando y como dice Yoshi, brindarle ayuda cuando lo necesite, ¿no? Porque en ese caso, por ejemplo, yo observo los detalles. Ya, veo que está cabizbaja, veo que viene moreteada, o algunas veces veo que incluso tal vez falta el trabajo, y cuando vuelve o regresa el día siguiente, aparece con un nuevo moretón. Entonces, o de ahí he visto que hay momentos en la oficina o en el trabajo, en espacios donde no hay mucha gente, que se pone a llorar, ¿no? Entonces yo estoy analizando, estoy observando esas pequeñas huellas que estoy encontrando en esa compañera de trabajo y puedo llegar a una conclusión, ¿no? Pero esa conclusión, lógicamente, tengo que, si mi intención es ayudar, confrontar, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te está pasando? ¿No? Y muchas veces uno no habla, no se queda calladito, calladita, ¿no? Y en el caso de los varones también pasa, ¿no? Aunque ese tema es más recurrente en mujeres tal vez, pero eso no significa que, bueno, pues no, los varones no pueden pasar por esto, porque sí hay casos también. Entonces, y ahí recién te puedes saber o dar cuenta si lo que tú has llegado a concluir es correcto o no también, ¿no? Entonces, justamente el hecho de ser muy analíticos, de ser muy observadores, nos va a permitir aumentar conocimientos y eso nos ayuda también porque llega un momento en el que es tanta somos tan certeros, tan agudos con lo que observamos y vemos, que incluso a veces podemos saber, ¿no? Cuando una persona nos está mintiendo y cuando una persona nos está diciendo la verdad, ¿ya? Nos pasa. Entonces, ¿a qué se debe todo este análisis? ¿A qué se debe este hecho de, a ver, me pongo a pensar, ¿me sirve o no me sirve ser analítico? ¿Está bien, está mal ser detalloso? ¿Soy muy observador? ¿Está bien o está mal? O si no lo soy, también, ¿no? Porque a veces se va a relacionar con un texto que vamos a revisar más adelante, ¿ya? Entonces, ahora sí, cuando nosotros hablamos de realismo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Miren, como ustedes pueden observar en la imagen con la que tal vez vamos a recordar al realismo es con el cerebro, ¿ya? Una peculiaridad del cerebro es que es muy analítico. Una capacidad o una característica muy marcada de mi cerebrito es que predomina mucho la razón, ¿correcto? Aquí tal vez muchos son muy racionales, más no son tan sentimentales, no son más de allá. Yo pienso, profesora, frente a los problemas de la vida, yo lo pienso con la cabeza fría y decido. Y tus sentimientos, eso es lo de menos, ¿no? Yo tengo que hacer lo que es correcto, así emocionalmente no esté bien o yo me sienta mal, pero mi razón gana, yo debo hacer eso, ¿no? Entonces, el realismo es una corriente literaria, en este caso, que se va a enmarcar en eso, ¿ya? El realismo es la oposición del romanticismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí las personas que se van a desarrollar en este entorno van a tener obras literarias o van a reflejar mucho lo que es la objetividad de la realidad en la que se encuentran. ¿En qué se van a basar para poder construir en este caso esas obras? Se van a basar justamente en la observación de lo que pasa de manera cotidiana en su entorno, ¿no? Y nos van a brindar de esa manera información objetiva, información clara, información directa de la vida que tenían en esa época del realismo, ¿ya? Entonces, si el romanticismo era una corriente muy sentimental, donde yo podría tal vez recorrer el romanticismo con un corazón, porque predomina mucho el sentimiento, yo voy a recordar el realismo con un cerebro, ¿ya? Aquí va a haber una predominancia de razón sobre sentimientos, es decir, le van a dar o va a tener mayor influencia el cómo pienso yo, cómo veo yo las cosas, a lo que yo pueda sentir con lo que estoy viendo, ¿ya? Entonces, esta corriente literaria eh, se va a dar o se va a caracterizar por ser muy detallada, ¿ya? Los personajes, los paisajes, las escenas que vamos a encontrar en estas obras o en este periodo va a ser muy marcada, ¿ya? Y va a ser tan real, tan objetivo,
que va a ser mucho más sencillo para nosotros como lectores poder imaginarnos esa escena, poder recrearlo en la mente de nosotros, ¿ya? Entonces, esta corriente literaria va a surgir en Francia, en lo que sería la segunda mitad del siglo XIX, más o menos, ¿ya? Entonces vamos a tener una serie de representantes que van a trabajar y van a marcar mucho en sus obras justamente estos aspectos. ¿Listo? Ahora, ¿qué características tiene el realismo? Primera característica es que va a haber un retrato verosímil de la realidad. Y en algunos casos va a haber algo de ficción, pero va a predominar lo real, ¿no? ¿Por qué le dan gotas de ficción? Para hacer más entretenido el contenido y para de alguna manera u otra tal vez no hacerlo tan lineal, ¿ya? Se va a oponer al romanticismo, por supuesto, porque el romanticismo le va a decir los sentimientos aquí no tienen lugar. Aquí predomina la razón, predomina el raciocinio, predomina la objetividad. Aquí no predomina ni el amor, ni la venganza, ni el odio, no. Aquí las cosas son tal como son. ¿Listo? ¿Qué otra característica va a tener mi realismo? El realismo se va a oponer a la literatura fantástica. Cuando hablamos de literatura fantástica, nos podemos alinear a personajes, pues, que son no mitológicos, a personajes que si yo me pongo a analizar, digo, en algún momento de la historia habrá existido hadas, ¿no? Y ahí está mi literatura fantástica. ¿Habrá existido ninfas? Lo mismo, ¿ya? Ahora, la descripción que se va a dar en el realismo es minuciosa, es a detalle. Los aspectos personales, los problemas políticos, los problemas de la sociedad son relatados tal cual, ¿correcto? Y los personajes que vamos a encontrar en las obras, en este caso, van a ser testigos de su época. Es decir, supongamos por aquí Elizabeth está escribiendo un libro que se enfoca en rasgos del realismo. Elizabeth va a empezar a narrar en ese texto, en esa creación que puede ser una novela, corta o extensa también, cómo es su sociedad, ¿no? Y le empieza a describir tal cual. Y ella, como es quien lo escribe, está siendo testigo de su entorno, está siendo testigo de su época, ¿no? Porque es ella la que está viviendo las diferentes cosas, los diferentes aspectos, las diferentes realidades que ahorita, pues nosotros, por ejemplo, estamos afrontando en el país, ¿no? Y quién no quita el hecho de que tal vez algún escritor, ya sea conocido o que recién está surgiendo, tal vez esté escribiendo justamente eso, ¿no? Incluso si yo reviso en el Perú, aquí también se ha dado un realismo peruano, ¿no? Entonces, se enmarca en ello. Ahora, ¿qué personaje o qué escritor resalta dentro de este periodo de literario? Vamos a hablar de León Tolstoy, ¿ya? León Tolstoy es un escritor ruso que fue una figura muy importante en la época de la literatura, como tal, ya sea en la literatura rusa y también en la literatura mundial, ¿ya? Fue un reconocido escritor que trabajó mucho lo que es las características mencionadas. Y una de sus obras muy conocidas y que justamente alcanzó fama con esta es su obra Infancia, Adolescencia y Juventud. Esta obra es autobiográfica, o bueno, semi-autobiográfica. ¿Qué significa esto? Que él en esa obra, que es una trilogía, porque son 3, habla de su vida, ¿ya? Va a hablar de su historia, va a hablar de él, pero lógicamente va a utilizar a un personaje que va a nacer de su creación. Su personaje no se va a llamar como él, ¿ya? El personaje de la obra no se va a llamar León, el personaje de la obra se va a llamar Nicóleca, ¿ya? Tras este personaje, Tolstoy se va a esconder, ¿no? Se va a ocultar, para que a través de pueda tener la libertad de poder dar a conocer su vida, ¿no? Poder colocar a este personaje en diferentes escenarios que se vinculan a su propia biografía, para que de esa manera nos pueda contar sus ideas, ¿no? Nos pueda contar lo que ha vivido, y lógicamente va a ser marcado dentro de este contexto realista,
para nosotros como lectores poder conocer un poco más de él, ¿no? Como les decía a un principio, ¿no? Muchas, y eso es una gran ventaja de la literatura, son muy pocos los escritores que han llamado en sus obras o le han puesto en sus obras a sus personajes los mismos nombres a los que refieren la realidad, por ejemplo. Son muy pocos. La mayoría, así como Tolstoy, toman a otro personaje con otra identidad que va a fungir el rol, tal vez en el caso de esta obra, de ser el mismo escritor, pero con otro nombre, ¿no? Con otra identidad, para que pueda a su libre albedrío poder, pues, no variarle los hechos, ¿no? Poder tal vez contar pasajes de su vida que son o han sido muy duros, ¿no? Pero sabiendo que están hablando del personaje, más no de su vida, ¿no? Entonces, a ver, listo, entonces. Eso es un personaje o un escritor bastante conocido, pero no es de quien vamos a hablar hoy día necesariamente, ¿ya? Nosotros vamos a hablar de Fyodor Dostoyevsky. ¿Ya? Él también ha sido un escritor muy conocido y probablemente ustedes han escuchado de sus obras, ¿no? Él va a nacer en Moscú, él también es ruso, ¿ya? En 1821, él nace en ese año. A sus 18 años, ahí tenemos un poquito de datos autobiográficos, va a morir su papá, ya que va a ser torturado y luego lo van a asesinar unos campesinos, ¿ya? Entonces, para este autor, para este escritor, la obra, los hermanos, ¿qué tienen? Ahí los hermanos Karamazov, es su obra póstuma, ¿no? Es la obra con la que él ha acentuado fama, ¿no? Con la que él se ha desarrollado, vamos a decirlo así. Pero no son sus únicas obras, ¿ya? Él tiene las obras también del jugador, el idiota, pobres gentes, los endemoniados. ¿Y cuál obra vamos a revisar? ¿Cuál de las cuatro? En realidad ninguna de esas cuatro. Hoy ya nos vamos a enfocar en revisar, ¿ya? Crimen y Castigo. Una obra bastante conocida y que probablemente ustedes han escuchado. Yo les pregunto a ustedes, ¿en la vida podremos cometer crímenes y no ser castigados? ¿Podremos asesinar, matar, secuestrar o etcétera y no recibir castigo en algún momento? Aldair, No, profesora, siempre hay castigo para todo lo que hacemos. claro, ¿no? Profesora, pero hay muchos delincuentes que están sueltos, ¿no? Por supuesto. La ley del hombre, la justicia del hombre muchas veces tarda, ¿no? Y muchas veces tal vez hay casos en los que nunca se termina pagando lo que esa persona ha hecho. Pero como dicen, ¿no? Y los que son creyentes, la justicia de Dios en algún momento va a llegar, ¿no? Incluso, no sé, a ver por ahí tal vez porque cada uno de ustedes está estudiando o es de una zona diferente, de un departamento diferente, pero les comento, mire, eh, actualmente, por ejemplo, Elizabeth, claro, el castigo divino siempre va a estar ahí, ¿no? Llega, de llegar y llega, ¿no? Es que, profesora, yo he sido en la vida una persona que he golpeado, que he robado, que he hecho esto, que he hecho lo otro, y a mí nunca la policía me ha hecho nada, y si me han atrapado, me han dejado ahí, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Y bueno, pues lastimosamente a veces la justicia del hombre, la justicia que tenemos es así, ¿no? Pero como repito, los que son creyentes saben que la justicia divina en algún momento va a llegar, ¿no? La vida es eso, ¿no? Tú haces, pero de alguna forma u otra la vida también te devuelve lo que estás haciendo, sea algo bueno, sea algo malo, pero es así, ¿ya? Y lo que les mencionaba antes de que me olvide, ¿no? Cuando hablamos de justicia del hombre, lastimosamente, bueno, ¿no? Si somos un poco críticos, en nuestro país está siendo un poco tachado de no cumplir como tal con su deber. Y a esto suma mucho la corrupción.
Y la corrupción no se da solo en política, sino también justamente abraza y abarca casi todos los aspectos de la sociedad en sí. No, entonces, a lo que iba es que, por ejemplo, no sé si en las zonas o en los departamentos o provincias en donde están ustedes, pero por ejemplo ahora, cuando alguien robó, cuando alguien tal vez asesinó o intentó secuestrar, ¿qué ha hecho el pueblo? El mismo pueblo se ha levantado, ¿no? Y bueno, pues no, este levantamiento trae consigo, pues bueno, no hace mucho, por ejemplo, aquí en Ancash, hubo un intento de secuestro, ¿no? No sé si por ahí han escuchado, tal vez noticieros nacionales, o tal vez tienen familiares aquí en Ancash, no sé. En San Marcos se intentó secuestrar a un joven empresario, ¿no? Entonces, el pueblo, bueno, pues eso fue una noticia bastante sonada aquí, ¿no? Bueno, lo pudieron rescatar, gracias a Dios, no lograron su cometido estas personas que intentaron secuestrarlo. Pero lastimosamente el final que tuvieron fue bastante trágico, ¿no? Porque el pueblo se levantó, los agarraron, me parece que han sido 4 o 5, creo, y los han golpeado al punto de matarlos, ¿no? Y aún recuerdo que revisando, pues, ¿no? Las redes sociales, porque ahí también, pues, ustedes saben que hay páginas de noticieros, pusieron la foto, ¿no? Y que los cuerpos los subieron en una camioneta, creo, en una especie de carro, para trasladarlos, ¿no? Imagínense, llegar a ese extremo, o a ese extremo estamos llegando, ¿no? Incluso no hace mucho también en Andahuaylas, me parece, igual un joven de 21 años, si mal no recuerdo la edad, había violado y había matado a 2 señoritas, bueno, 2 niñas, una de 10 y una de 11 años, me parece. Lo mismo, ¿no? Lo persiguieron al chico. Bueno, no sé si lo llegaron a matar, pero sí que lo persiguieron y lo agarraron para que lo puedan, pues, ¿no? Hacer la ley del pueblo, ¿no? El Ushananhampi, como no sé si algunos han escuchado ese término, ¿no? Entonces, son situaciones o medidas ya dentro de la misma sociedad que se están tomando, ¿no? Algunos van a decir, el profesor está muy bien, y otros tal vez van a decir que no, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Pero bueno, pues no, son reacciones que se están dando y que tal vez entraría mucho en debate si lo ponemos a discutir ahorita, ¿no? Tal vez algunos estarían apoyando a los pueblos que están optando por hacer justicia por su propia mano, mientras que otros tal vez me dirían que no, y que lo ideal sería pues esperar a que la policía, ¿no? Sea la encargada de cumplir con su rol de cuidar a la ciudad. Bien, entonces, enmarcándonos a esto, algo así, algo parecido, pero no tanto, eso se enmarca la obra Crimen y Castigo. ¿Qué pasa? Para empezar, el Crimen y Castigo es un género o tiene género narrativo, porque es una novela, ¿ya? Su especie es eso, justamente, es una novela que vamos a enfrascarnos, vamos a conocer ahorita. Esta obra se ha publicado en 1866, donde nosotros vamos a poder encontrar un conflicto que se va a dar entre dos sociedades, una sociedad cristiana y una sociedad intelectual. O sea que hay una lucha de dos sociedades, ¿correcto? Esa novela va a estar dividida en 6 partes y un epílogo, y lógicamente va a estar escrita en tercera persona. ¿Qué personajes van a estar involucrados en esta obra? Va a estar Rodión, Dunia, Aliona, Sonia, Porfirio, Marmeladov, Samumijín y Pulquería. ¿Ya? Nombres, profesora, bastante raros, sí. Son nombres rusos, ¿ya? Para no saber ahí de dónde habrán sacado, cómo, por qué los han llamado así. Son nombres rusos, ¿listo? Dentro de esta obra vamos a hablar de una teoría que se marca mucho, que es la teoría del superhombre. Este término o este estudio o esta teoría está marcada por Nietzsche, ¿ya? Nietzsche considera que el hombre, que nosotros, estamos atrapados entre una moral débil y una moral repugnante en realidad. Ese tipo de filosofía, de búsqueda de ser un superhombre, convierte o nos convierte a nosotros básicamente en una sombra de lo que nosotros aspiramos a hacer en la vida. ¿Ya? Entonces, tenemos, dice, una mentalidad de borregos, ¿no? Una mentalidad que va a seguir los dictados de la sociedad,
¿no? Por eso hablamos de presión social, ¿no? En la juventud, por ejemplo, se ve mucho esto, ¿no? Ya, mis amigos se van de fiesta y no van a clase, yo no quiero, pero por presión social, por pensamientos de masa, yo caigo a hacer lo mismo que está haciendo esa otra persona, ¿ya? Nomás no hago lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿no? Vamos a seguir lo que la sociedad dice, lo que la sociedad dicta, porque nosotros en realidad no somos conscientes todavía del mismo valor que tiene nuestro pensamiento, del valor que tiene nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Como digo, en la adolescencia se puede ver mucho más marcado, por ejemplo, esto. No digo que tal vez a nuestra edad, no, porque en algunos casos sí nos dejamos llevar, pero no en todos, lógicamente. Pero esa teoría del superhombre es lo que se ve marcado también en la obra de Dostoyevsky, que es Crimen y Castigo, ¿ya? A ver, vamos aquí. Para hablar un poquito de esta obra, un breve resumen nada más, ¿ya? Cuando nosotros vamos a leer la obra o la novela Crimen y Castigo, vamos a encontrar que esta obra se va a desarrollar en San Petersburgo, ¿ya? ¿En qué época o estación del año se va a desarrollar? En verano. En este caso, Rodion Raskolnikov, ¿ya? Es un joven estudiante que al quedar pobre, al no tener dinero ya, va a tener que dejar de estudiar, ¿no? Él deja sus estudios y va a salir a caminar por la ciudad. En ese momento en el que él está caminando, está meditando, ¿no? Y de repente a su cabecita llega una idea de algo que lo empieza a obsesionar, ¿ya? Pero la cual, pues, como que no sabe cómo hacerlo. Tiene la idea, le obsesiona hacer lo que está pensando, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, en este proceso de caminata, Raskolnikov va a dirigirse a la casa de una usurera. Esta usurera se llama Aliona Ivanova, ¿ya? Es una prestamista, es una usurera, a quien él va a visitar. ¿Por qué? Porque lógicamente al no tener dinero, ¿cómo va a subsistir? Y como una usurera se encarga justamente, o una prestamista se encarga justamente de dar o trabajar con dinero, pues va a visitarla para que pueda hacerle ese favor, ¿no? Le pueda prestar un monto. Entonces, él llega a la casa de Aliona y se va a fijar o va a empezar a observar cada detalle de la casa. Va a observar todo el aspecto, todo el ambiente, en lo que él va y le empeña un reloj, ¿no? Entonces, y como Aliona es muy hábil, es muy astuta, empieza a negociar con él, ¿no? Entonces, antes de que él regrese a su casa, luego de haber hecho ya su préstamo, va a pasar por una taberna. En esa taberna va a conocer justamente a Marmeladov, ¿ya? Y a él le va a contar su vida, ¿no? Va a empezar a conversar, le va a empezar a contar pues que tiene una vida miserable, y este personaje, Marmeladov, también va a ser lo mismo, ¿no? Ambos se van a contar su vida y le va a decir que él está igual, ¿no? Que él viene de una familia donde el alcoholismo es algo que los ha marcado mucho, ¿no? Y que él, bueno, pues no, sigue la misma línea, ¿ya? Entonces, le va a contar que para que él pueda tratar de salvar a su familia de la pobreza, va a hacer que su hija se prostituya, ¿no? Su hija mayor. Entonces, pero pese a ello también, Marmeladov no puede dejar su vicio, ¿no? Su vicio es el licor. Entonces, distintas circunstancias van a poner a Raskolnikov en contacto justamente con la familia de este amigo que ha conocido en este bar, ¿no? Y trae como resultado el hecho de que él va a conocer a Sonia. Sonia es la hija mayor a la que Marmeladov quiere prostituir, ¿no? Y justamente este personaje es quien termina marcando un hecho muy importante dentro de la vida del personaje principal o del protagonista, ¿no? Raskolnikov vuelve a su casa y ahí recibe una carta de su madre, ¿ya? Y bueno, pues en esa carta le cuenta a la mamá pues que lo han echado del trabajo,
y a su hermana también le han despedido, pero por calumnias, ¿no? Entonces, bueno, de ahí a posteriori, pues su mamá, ¿no? Le dice que ese problema ya ha sido solucionado y que, bueno, pues su hermana ahora está a punto de casarse, ¿no? Ahí en ese momento Raskolnikov se da cuenta de que Dunia, que es su hermana, acepta casarse con este muchacho que se va a llamar Lucy, por sacrificarse, más no por amor. ¿Por quién se va a sacrificar? Por su familia, lógicamente, ¿no? Y también pues para que ese matrimonio le ayude a él o le traiga un beneficio a él también, ¿no? Entonces, Rodion Raskolnikov no va a aceptar que su hermana se case, ¿no? Y planea romper ese compromiso. ¿Por qué? Porque él sabe que ese compromiso no es por amor, ¿no? Entonces, va esta familia a pasar por una suerte de muchos aspectos, muchas situaciones, y Raskolnikov va a decidir al final, va a decidir llevar a cabo lo que en su mente estaba maquinando al principio de la historia. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y qué estaba pensando? ¿Qué quería? ¿No? ¿Qué es lo que quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo? Él en su mente se había obsesionado con el hecho de matar, ¿no? Y justamente orillado y viendo toda esta situación de su hermana, del matrimonio acomodado, ¿no? Él decide, por fin, hacer lo que estaba pensando. ¿Y qué hace? Va a la casa de Aliona, vuelvo y repito, es la usurera, y la mata, ¿no? La mata. Ahí en ese momento también llega la hermana de esta usurera y también la termina matando, ¿ya? Porque obviamente no hay que dejar quien sepa, mucho menos si han visto que ha sido él el responsable, ¿no? Porque lógicamente va a hacer que vaya y lo denuncie, ¿no? Entonces, después de esto, Raskolnikov va a realizar algunos preparativos y el día siguiente, bueno, pues no, va a cometer su acto. Va a matar, va a llegar al departamento de Aliona, le va a matar con un hacha, ¿ya? Como les menciono, la hermana lo va a sorprender, la hermana de Aliona, que se llama Elisabetta, y Raskolnikov también la va a asesinar a ella para que pueda escapar sin dejar testigos, ¿ya? Mata prácticamente a dos ahí. Entonces, a raíz de esto, como consecuencia de esta acción, Raskolnikov empieza a sentirse mal, empieza a tener emociones muy violentas y se enferma, ¿no? Y empieza a delirar. Cuando finalmente este personaje va a despertar, en este caso, se va a dar con la sorpresa de que ha sido citado para que pueda presentarse a la comisaría, ¿no? Entonces Raskolnikov, confundido, va a presentarse a la comisaría, pero él piensa que ha sido descubierto, él piensa que ya ellos saben que él ha matado a la usurera y ha matado a la hermana de la usurera, ¿no? Pero después se da cuenta de que en realidad nadie sabía nada, ¿no? Y tras eso, bueno, pues vuelve a su casa, busca lo que él había robado de la usurera y los bota, ¿no? Se deshace de esa evidencia. Entonces, la cosa no queda ahí, ¿no? Raskolnikov sigue con sus estados de delirio, sigue sin poder dormir. Entonces, su único amigo, que es Razumijin, lo ayuda, lo cuida todo este tiempo que está pasando él, pues en este estado, ¿no? Y además de eso, su mamá de Raskolnikov le envía dinero, ¿no? Con el pasar de los días, se habla o se empieza a hablar muchísimo del caso de la usurera y de la hermana también, pues, ¿no? Y lo hablan frente a él, o sea, empiezan a hablar, ¿no? Que las han matado, cómo las han matado, que no se sabe quién ha sido, y empiezan a hacer una serie de comentarios. Y él empieza a reaccionar de una manera un poco extraña frente a esos comentarios y nadie entiende los motivos, ¿no? Se empieza a alterar, se empieza a poner en una situación bastante, pues, comprometedora, ¿no? Entonces, su crisis, a causa de lo que él había cometido, o sea, del asesinato que él había hecho, empieza a llegar a un punto muy alto, ¿ya? ¿Y en qué momento llega a este punto extremo?
cuando su mamá y su hermana llegan a Petersburgo a visitarlo. Entonces ahí es lo que Raskolnikov entra en una crisis muy fuerte, ¿no? Entonces cuando él las encuentra a su mamá y a su hermana en su casa, él se cae, nuevamente se vuelve a dormir, pero o sea, en ese sueño él delira, ¿ya? Entonces, cuando la hermana llega de Raskolnikov, acá hay un conflicto también, porque es aquí donde él le dice que él se niega a ese compromiso que ella tiene con el prometido que había dejado en casa, ¿no? No quiere que ella se case. En ese caso, o de la misma manera, Dunia, que es la hermana de Raskolnikov, eh, recibe la visita de un hombre, ¿no? Y que es el antiguo empleador de su hermana. Y este personaje, que es el antiguo empleador, junto con Raskolnikov, los dos en complicidad, tienen un propósito, que es hacer que Dunia no se case con su prometido. No quiere. Entonces, ambos van a influir mucho en el hecho de buscar o conseguir eso. ¿Ya? Entonces, mientras todos estos conflictos se van desarrollando, mientras toda esta situación se va haciendo un poco más aguda, ¿ya? Raskolnikov ya no se obsesiona con el hecho de matar, ahora se obsesiona con la idea de que no descubran que ha sido él el que ha asesinado a Liona y a su hermano, ¿ya? Pero las personas que se encargan de investigar este crimen empiezan a sospechar de él y lo empiezan a someter a diferentes juegos psicológicos para que de esa manera puedan descubrir su culpabilidad. ¿Ya? Pero aún así, obviamente, como todos, Raskolnikov no se va a dar por vencido, ¿no? Raskolnikov va a buscar luchar para que pueda mantenerse sereno, para que pueda estar tranquilo, para que pueda controlar la situación. Porque lógicamente él no está dispuesto a reconocer su crimen, y mucho menos si tal vez eso llega a saberlo Sonia, ¿no? Entonces, sin embargo, es tanto la culpa que siente que necesita desfogarlo, necesita desahogarlo. Y la única persona a la cual recurre para que pueda decirle lo que ha hecho es justamente a Sonia, ¿no? Entonces, le cuenta a Sonia, reconoce lo que ha hecho y ella, frente a esa situación, se va a mostrar compasiva, se va a mostrar como que lo entiende, ¿no? Y le hace o le promete a Raskolnikov que lo va a acompañar hasta Siberia, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ah, ya, profesor, entonces ya Sonia ya lo escuchó, ya lo entendió, etcétera. En realidad las cosas no quedan ahí, ¿eh? Porque su amigo, o bueno, ¿no? El antiguo empleador de su hermana con el que estaban planeando hacer que Dunia no se case, había escuchado lo que Raskolnikov le había dicho a Sonia, ¿no? Y justamente utiliza esto para chantajear a Dunia, ¿no? Y de esa manera obligarla para que esté con él, ¿no? Tu hermano ha hecho esto y si tú no quieres que yo lo denuncie o tú no quieres que yo vaya y hable con la policía, tú tienes que casarte conmigo o tienes que estar conmigo. ¿Ya? Entonces, a raíz de esto, de ese descuido de que otra persona más escuchó esto, es lo que empieza a correr más peligro el hecho de que se descubra quién ha sido el asesino de Alión, ¿no? Y así, poco a poco, más personas lo van sabiendo, van conociendo esto. Entonces, ¿cómo finaliza la obra o en qué se enmarca, ¿no? Esta parte final, en que Sonia y Dunia van a tomar la decisión de influenciar a Raskolnikov para que éste confiese su crimen, ¿no? Entonces lo va a hacer, aunque más que por calmar sus nervios, es porque en realidad necesitan, ¿no? Que él de alguna forma reconozca lo que ha hecho. Pero ojo, Raskolnikov no tiene culpa, no se siente culpable en realidad por lo que ha hecho, ¿no? Entonces, tras, lógicamente, llevarse un juicio, van a condenar al personaje principal a 8 años de prisión en Siberia, ¿no? Entonces, tal como había sido la promesa de Sonia, lo va a acompañar, ¿no? Entonces, un día, como cualquiera,
cuando Raskolnikov estaba haciendo los trabajos forzados, ¿no? A modo de pago, a modo de sentencia que había tenido, Raskolnikov se siente listo para que ahora sí él pueda reconocer su culpa, para que ahora sí pueda arrepentirse y para que de esa manera marque un camino de redención, de salvación de su alma, ¿no? Entonces, a un principio Raskolnikov no se sentía mal, ¿no? Por haber matado. En realidad, para él era como algo que no le causaba remordimiento. Pero ya después de su sentencia, después de lo que, bueno, pues no, pasó, recién ahí pudo decir ya, sí, sí me siento culpable, sí reconozco mi culpa, me arrepiento de lo que hice y de esa manera, con ese reconocimiento, recién puede empezar a construir un camino de perdón. Entonces, de esa manera termina esta obra, ¿ya? De esa manera se enmarca en este caso esta historia. Entonces, mire, no hay crimen perfecto. Ya justamente tal vez en algún momento han escuchado eso, ¿no? No hay crimen perfecto porque no lo hay. En este caso, tal vez dentro del espacio en donde se dio el crimen, no había alguna huella, alguna pista, no había algo que lo delate. Pero fue su conciencia lo que al final hizo que él mismo se exponga y lo que hizo que él mismo tal vez empiece a venderse, ¿no? Entonces, los crímenes siempre hay algo, ¿no? En este caso, algo tangible como tal no hubo, pero sí terminó pues condenando a este personaje su propio sentir. Entonces, vamos aquí. Primera pregunta dice, según la imagen que tenemos al lado derecho, la primera imagen, Rodion Raskolnikov está asesinando ¿a quién? ¿A quién está asesinando en esa imagen? Está asesinando. ¿A quién? Tenemos Cecilia, Carmen, Aliona o Sofía. ¿A quién está asesinando? ¿Qué alternativa de respuesta? ¿A quién, chicos? ¿A quién? ¿Cómo se llamaba ese personaje que es la usurera? A quien ese personaje asesina. Elizabeth. Ajá, correcto. Muy bien, Elizabeth. Aliona, correcto. Ese es el nombre de la usurera. Muy bien. Dice, ¿a quién conoce Rodion Raskolnikov en un bar? ¿Cómo se llama ese amigo con quien se encuentra en esa taberna? Empiezan a compartir experiencias, empieza a contarle su vida y luego este personaje que es el que conoce en este lugar también le cuenta su vida, le dice que va a prostituir a su hija, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Dunia? ¿Se llama Pulqueria? ¿Se llama Sonia? ¿O se llama Marmeladov? ¿Cómo se llama este amigo que conoce en una taberna, en un bar? Aldair. Marmeladov. Marmeladov. Correcto, Aldair. Muy bien. Sebastián también. Ya. Listo. Correcto. Sebastián. Muy bien. Entonces, esta obra, para modo de síntesis ya, y con eso terminamos, esta obra literaria se enmarca mucho en la realidad de ese entonces. Es una crítica social que abraza muchos rasgos muy marcados tal vez en situaciones de, ¿no? Miren, aquí podemos ver, pues, ¿no? Que nos habla con crudeza el hecho de haber cometido un crimen con un hacha, ¿no? Pero el mismo que al final ha sido, pues, ¿no? Sentenciado y juzgado de la misma. Consultarles si tienen alguna duda, tal vez con relación al tema que hemos trabajado el día de hoy. ¿Dudas, preguntas, chicos, por favor? Si no pueden activar sus audios, pueden mandarlo por los mensajes de la reunión, ¿ya? ¿Ya? ¿Dudas, consultas, por favor?
¿O no hay ninguna? Ninguna. Ok, miren, a lo largo de su desarrollo de su módulo, nuevamente les hago la invitación, si en caso hay algún tipo de duda en sí, pueden comunicarse los números que en sus horarios ustedes ya tienen de los docentes para que se les pueda apoyar. ¿Está bien? Entonces, si no hay dudas, no hay consultas con relación a lo trabajado el día de hoy, a ver, déjenme revisar un momento, por favor. Ya. Si no hay dudas, ni preguntas, ni consultas, estamos dando por terminada la clase entonces el día de hoy, chicos. Cuídense bastante, que tengan una bonita semana y nos estamos reencontrando el próximo domingo. Cuídense, chicos. Gracias, Miss. Buenos días. Hasta luego, Miss. Cuídense, chao, chao.